Seguimos con la enseñanza del Sermón del Monte y como bien lo leímos y hemos venido mirando y exponiendo, estamos aún en las bienaventuranzas. Hoy nos corresponde el versículo 9 que nuestro hermano Santiago lo acaba de leer de Mateo capítulo 5 y es: bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mis hermanos y amigos, el mundo siempre ha querido buscar paz y vivir en ella de una manera absoluta. Durante siglos, el hombre bajo sus propias fuerzas ha propiciado por vivir en un estado de pacifismo, en medio de hostilidad, de un mundo hostil. Y cuando digo que ha propiciado por vivir en una manera pacífica en medio de un mundo hostil, no solo me refiero a las guerras y a los pleitos, sino también hago referencia a todo lo moral que roba la paz. Aún el hombre dejando pasar por alto actos que van en contra de la verdad de Dios, con el ánimo de propender la paz, con ánimo de propiciar la paz, ¿cierto? Y en ese ánimo hemos encontrado actitud del hombre por vivir en un pacifismo en medio de este mundo hostil. Hemos encontrado la respuesta del hombre de la siguiente manera: que cada uno haga lo que desee con tal de que no se metan conmigo. Esa siempre ha sido la excusa para vivir de una manera pacífica en medio de un mundo hostil. Ahora, eso es una paradoja total. Es una paradoja. Lo que no ha entendido el hombre verdaderamente es que el hombre, la criatura, anda en enemistad con Dios. Y por consiguiente, el hombre en su corazón tiene hostilidad. Su corazón está lleno de hostilidad. Su corazón es pendenciero, propiciando ánimos y escenarios para sobresalir con su fuerza y su autoritarismo sin importar el precio o el costo. Eso es lo que no ha entendido el hombre, que anda en enemistad con Dios y su corazón propicia todo esto, con el ánimo de mostrar que Él es el más fuerte y que Él es autoritario en medio de este mundo. Es claro que la maldición que trajo la caída en pecado del ser humano fue un ambiente de oposición y animadversión para con Dios, y por ende también para con los hombres. Eso trajo la caída del hombre en pecado. ¿Por qué? Porque ahora el pecado había entrado en el corazón del hombre, ¿cierto? Y esta manera de vivir en pecado empezaría a ser la naturaleza del hombre cuando el hombre cae en pecado allí en el Edén. Quiero invitarlo a que leamos Génesis capítulo 3, versículo 15. Es un pasaje muy conocido, pero quiero darle un énfasis que nos va a llevar a un entendimiento para poder hablar de bienaventurados los que procuran la paz. Dice el Señor en su palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es claro, mis queridos hermanos y amigos, como hemos aprendido a través de la Escritura, que Dios, antes de que pronunciara las miserias a las que el hombre iba a ser,
expuesto o condenado, Dios emitió un pacto de gracia para que la criatura pudiese acercarse ante Él en paz. Dios emitió un pacto de gracia y aquí lo estamos leyendo. Y ese acercamiento ante Él en paz es solo a través de una simiente, que es la simiente de la mujer, que usted y yo ya hemos aprendido y que usted y yo tenemos por claro que esa simiente es Cristo. Ahora, lo que nos dicta esta maldición que Dios le da a la serpiente es que su simiente, la simiente de la serpiente, iba a estar en enemistad con Dios y que esa simiente iba a ser aplastada por la simiente de la mujer, que hace un momento dije, y usted y yo sabemos que es Cristo. ¿Qué quiero clarificar con esto? Que la simiente de la serpiente es el pecado. Es las obras de la carne, y que esta simiente iba a tener una enemistad para siempre con la simiente de la mujer, o sea, con Dios. ¿Por qué? Por causa de su rebeldía y por causa de su naturaleza caída. Esto hizo que adquiriera el hombre una enemistad con Dios y que nunca o que no tuviera paz para con Él. Ahora, siendo así esto, el hombre no ha tenido paz para con Dios y nunca ha podido vivir en paz para con Dios y nunca ha podido vivir en paz para con los hombres, a pesar de sus fallidos intentos. Es claro entender aquí en esto que la única forma que el hombre puede encontrar una verdadera paz, la única forma en que el hombre puede encontrar una verdadera relación pacífica para con Dios y para con los hombres es a través de Cristo, a través de la simiente de la mujer. Es a través de vivir una verdadera paz, y perdóneme la redundancia, es a través de la simiente victoriosa que aplastó en la cabeza al pecado. Lo que quiero decir en pocas palabras en esta introducción es que donde hay enemistad con el diablo, hay paz para con Dios. Donde hay enemistad con el diablo, hay paz para con Dios. Por consiguiente, mi querido amigo y hermano, esto nos lleva a que usted y yo entendamos dos situaciones. La primera es que donde hay enemistad con Dios, sobreabunda el pecado, sobreabunda las obras de la carne. Pablo le dijo a los santos de Roma, en el capítulo 8, versículo 7, por cuantos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Estos designios de la carne son aquellas obras que provienen de corazones que en su estado de rebeldía, estos corazones, estas almas practican cosas que van en contra de Dios. El mismo Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, versículo 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La práctica de estas cosas hacen que el hombre esté en enemistad con Dios.
hacen que el hombre reafirme su naturaleza pecaminosa, su naturaleza de rebeldía. La práctica de estas cosas hace esto, constata esta naturaleza en el hombre. Y por ende en su corazón no hay más que soberbia y orgullo que lo llevan a no encontrar una paz genuina, porque gobierna la hostilidad en su vida, gobierna el ánimo de ser pendenciero en su vida. Si notamos bien lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en las obras de la carne, él hace mención a obras que tienen que ver mucho con los pleitos. Note de nuevo, otra vez, usted ahí en su Biblia lea lo que Pablo está diciendo. Él hace mención a los que son pendencieros de corazón. Hace mención a los celos, a las enemistades, a las iras, a las contiendas, a las disensiones, a las herejías, a las envidias, a los homicidios, a las borracheras. Prácticas que usted y yo sabemos por el trasegar de la vida que solo dejan, ¿qué? Contiendas, que solo dejan problemas, prácticas que solo dejan circunstancias problemáticas en el hombre, en el ser. Prácticas que dejan ver que si un hombre persevera en estas, jamás encontrará una verdadera paz. Le dije que era bueno que tuviéramos en cuenta dos cosas. La primera fue que donde hay enemistad con Dios, sobreabunda el pecado, sobreabunda las obras de la carne. Y lo segundo que vamos a tener en cuenta, basándonos en la introducción de que el hombre está en enemistad con Dios y es su naturaleza, ¿cierto? La segunda es que donde hay enemistad con el diablo, sobreabunda la gracia. Es claro, como lo vimos hace un momento, mi querido hermano, que esa gracia viene solo y nada más que de la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque solo esa simiente ha aplastado y puede aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Por lo tanto, ese pacto de gracia dado para todos aquellos que se benefician del pacto, viven en enemistad con el pecado, viven en enemistad con el diablo, viven en enemistad con las obras de la carne y por lo tanto tienen paz para con Dios. Pablo a los Colosenses dice en el capítulo 1, versículo 19 al 21, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿En quién? En Cristo. Y por medio de él, ¿de quién? De Cristo, reconciliar consigo, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Él os ha reconciliado, dice la Escritura. Es claro que las Escrituras nos enseñan, querida iglesia, y nos corroboran que la simiente de la mujer reconcilia, que la simiente de la mujer trae paz entre Dios y los hombres. Que Dios en su infinita bondad ha permitido que su pacto de gracia sea sobre aquellos que Él ha elegido. Por consiguiente, teniendo en cuenta y teniendo entendido estas dos situaciones que le acabo de mencionar y que nos recuerdan la gracia de Dios, quisiera comenzar la enseñanza de esta bienaventuranza con este primer punto, y es: ¿quiénes fueron llamados a ser pacificadores? ¿Para quién es el llamado de ser pacificadores? ¿A quién Dios llama a que procuren la paz? Mi querido hermano y amigo,
Es claro que en la introducción o hace un momento le di luz para esta respuesta y ya nuestra mente y nosotros ya sabemos cuál es la respuesta. Pero además, en todo lo que llevamos en las enseñanzas del sermón del monte, de las bienaventuranzas, hemos aprendido que estos mandatos, normas y virtudes es para ¿quién? Los creyentes, solo para los creyentes. Por eso, mi querido hermano, cuando el Señor Jesús dice ante sus oyentes, dichosos los que procuran la paz, bienaventurados los pacificadores, les está recordando a aquellos que por gracia encontraron paz para con Dios. ¿Qué les está recordando? Que ahora ellos deben procurar la paz. Que ahora el creyente debe ser un pacificador porque ha encontrado primero paz ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Quiero decirle algo. Nadie puede procurar la paz sin primero haberla experimentado de parte de Dios. Nadie puede ser un pacificador sin primero haber experimentado la paz para con Dios, la reconciliación de su vida con Dios. Nadie puede hablar de paz genuina, sincera, honesta, si no está en paz con Dios. Por eso el llamado a ser pacificadores es ¿para quién? Para aquel que ha encontrado paz primeramente con Dios. Cuando miramos el enlace de la cadena de las bienaventuranzas que hemos venido exponiendo, no es casualidad que el Señor Jesús nombrara esta bienaventuranza después de la de dichosos los de limpio corazón. No es casualidad, puesto que como consecuencia de una honestidad y pureza en el corazón, como consecuencia de esto, se levanta orgánicamente, se levanta algo natural en el corazón, y es que procurar la paz. Eso es algo orgánico en un creyente, eso es algo natural, pero vuelvo y reitero, no es casualidad que el Señor Jesús colocara esta bienaventuranza después de la de limpios de corazón, porque una persona, un ser, un hombre que no es limpio de corazón, no puede procurar una una paz sincera y honesta. Recordemos que dentro de lo que vimos de las características de uno que es limpio de corazón, hablábamos de la honestidad y de la sinceridad. ¿Cómo puedo ir yo a hablar de paz si en mi corazón no hay honestidad y sinceridad? ¿Cómo? Para un limpio de corazón, mi querida iglesia, es algo tan natural propender por la sinceridad y la honestidad, y estas virtudes son tan esenciales para una reconciliación verdadera entre Dios y el hombre, pero para una reconciliación verdadera con los demás o con los hombres, o para vivir realmente en paz con los demás. Mi querido hermano, quiero decirle algo, y es que todo creyente, todo aquel que ha sido reconciliado con Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo, está llamado a trabajar por la paz. Todo aquel que ha sido reconciliado por medio de su Hijo Jesucristo está llamado a trabajar por la paz. ¿En dónde? Está llamado a trabajar por la paz dentro de la iglesia, dentro de la esfera del hogar y también dentro de la esfera de la sociedad. El creyente debe ser un ejemplo de reconciliación en medio de los problemas, en medio de las adversidades. Porque es claro que cuando el Señor hace un llamado a esta orden, tiene dos cosas en mente. Tiene dos cosas en mente. La primera
está recordando el estado de enemistad entre el hombre y Dios. Eso es, cuando el Señor hace un llamado a ser pacificadores, Él tiene dos cosas en mente. La primera, está recordando la enemistad entre Dios y los hombres. Y la segunda es que el creyente vive en medio de un mundo caído, por lo tanto vive en medio de aflicciones y circunstancias en donde el carácter de los hombres es pendenciero y el creyente no puede comportarse de la misma manera. Es por eso que al Señor llamar a procurar la paz, que al Señor llamar a los creyentes a ser pacificadores, da por sentado que uno que es limpio de corazón procura en no buscar conflicto, en no ser responsable de problemas que alteren la paz para con los demás. Que uno que es limpio de corazón debe procurar en que en sí mismo no haya origen de circunstancias, sino procurar siempre la paz. Es por eso que Pablo dice a Timoteo que un hombre que ha sido llamado al servicio no debe ser pendenciero ni contencioso. Y aunque el pasaje del cual menciona estas dos características, que es primera de Timoteo capítulo 3, hace referencia al que anhela obispado, quiero decirle que es válido para todo creyente en cuanto a estas características. ¿Por qué? Porque el creyente debe ser ejemplo y debe ser testigo en su comportamiento de Cristo. De Cristo. Puesto que la paz, el amor, la mansedumbre, el dominio propio, la paciencia y la benignidad, entre los otros frutos, son reflejo del carácter de Cristo en la vida de sus seguidores. Según lo que Pablo y según lo que la Escritura nos menciona en la carta a los Gálatas. Dios en su palabra nos enseña que hay cosas que Él aborrece y que perturban la paz y que son obras de uno que no ha experimentado la reconciliación. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son obras de uno que no ha visto la bondad de Dios. Y si notamos bien, todas estas obras perturban la paz. Todas estas obras perturban la paz. ¿En dónde? En cualquiera de las esferas donde Dios ha puesto al hombre. Todas. Y es con esto, mi amada iglesia, que usted y yo, como creyentes, y usted y yo, es con esto que debemos lidiar a diario. Es con esto, con corazones de esta índole. Es con esto que la iglesia debe lidiar a diario, porque quienes fueron llamados a ser pacificadores son aquellos que se identifican con su Dios, mas no aquellos que son aborrecidos por Él. Los pacificadores son aquellos que han encontrado la paz en sus almas por medio de Cristo, que se han reconciliado con Dios por medio de Cristo y que como han experimentado esa paz, ahora ellos procuran esa paz en los demás y que los demás la puedan tener para con Dios. Sabiendo esto, podemos preguntarnos lo siguiente, y es el segundo punto que estaremos mirando, y es: ¿qué tipo de paz entonces es la que deben procurar los pacificadores? ¿Qué tipo de paz entonces es la que deben buscar los pacificadores? Bueno,
Es interesante ver aquí en este pasaje que la pacificación es una acción divina, primero que todo. La pacificación es una acción divina, primero que todo. ¿Por qué? Porque el creyente no puede ser un pacificador por sus propios méritos. Jamás. Jamás. Si no es solo por un acto divino, un acto de Dios. Un acto de Dios en el corazón del creyente para que así pueda transmitir la paz que Dios desea hacer ver. Querido hermano, la palabra paz nombrada aquí en este pasaje hace referencia a reconciliar. A eso hace referencia la palabra pacificadores, que está en la Reina Valera, y en la versión América dice los que procuran la paz. La palabra paz hace referencia a reconciliación o a reconciliar. Y hay que recordar que el autor de la paz, que el autor de la reconciliación es ¿quién? ¿El hombre o Dios? Dios. ¿Sí recuerda Génesis capítulo 3, versículo 15? ¿Sí lo recuerda? Aunque fue un plan decretado desde la eternidad, Dios mismo estaba haciendo saber a sus criaturas un plan de reconciliación que solo podía provenir de Él. Que solo podía provenir de Él. Porque el hombre en sus miserias por el pecado sentía vergüenza y no podía ser un buen autor sincero de la paz. Ahora, cuando miramos la palabra aquí, es la misma que el apóstol Pablo, usa cuando les manifiesta a los santos de Éfeso lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 14 y 16. Y cuando digo que es la misma, es porque en su raíz griega es la misma palabra. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿A qué se refería? A los judíos y a los gentiles, haciendo la paz. Pero la palabra que hace referencia allí en Mateo, capítulo 5, versículo 9, es esta, versículo 16 de Efesios capítulo 2. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es notorio que Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso sobre la paz que se obtiene a través de Cristo. Y en el versículo 16 vemos la palabra reconciliar. Y en su raíz griega es la misma que Mateo está usando allí en su evangelio. Por lo tanto, mi querido hermano, ¿cuál es la paz que un pacificador debe procurar? ¿Cuál es? ¿Cuál es la paz que un creyente debe procurar? Es la siguiente: la reconciliación. Esa es la paz que un pacificador verdadero, honesto, limpio de corazón, que ha llorado por su pecado, que ha sentido la miserableza de su vida, la ha reconocido, se ha apartado, ha tenido hambre y sed de justicia, y que ahora Dios lo llama a ser un pacificador. Esa es la paz que él debe procurar, la reconciliación. Un creyente fue llamado a ser pacificador. Un creyente en medio de este llamado debe saber que todas las circunstancias en la vida de una persona vienen por causa de ¿qué? De su pecado. Todas las circunstancias en la vida de una persona
viene por causa de su pecado. Alguien dirá, no todas. Y yo digo, sí. Porque desde Génesis 3, 16, 17, 18, el Señor está hablando las miserablezas a las cuales el hombre está condenado. Por eso la paz, iglesia, la paz debe construirse de la verdad, aunque no me quiero adelantar de algo. ¿De cuál verdad? De la verdad escritural. ¿Y qué dice la verdad escritural? Que uno que ha sido reconciliado con Dios puede hablar de paz. ¿Por qué? Porque un pacificador expresa la paz hacia los demás por la necesidad que deben reconciliarse con Dios. La paz que debe promulgar un pacificador es la reconciliación. La reconciliación. Todos los conflictos del hombre vienen por las pasiones de su alma. Santiago en su carta dice lo siguiente en el capítulo 4, versículo 1, 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Todos los conflictos vienen del ser humano, del pecado del ser humano. Todos los seres humanos deben saber esta verdad. Todos los seres humanos. Siempre nos hemos escudado en que la culpa la tienen los demás. No, la culpa es de aquí, de nuestro pecado. Eso es lo que deben saber los seres humanos. Entonces, ¿cómo encontrar paz para esa situación? La reconciliación. Cristo, la reconciliación. Cristo. ¿Sabe, mi querido hermano? El mundo, los hombres sin Dios, tienen sed de conflictos. Tienen sed de conflictos. ¿A usted no le ha pasado que va por la calle, en cualquier tipo de escenario, sea en el transporte público, sea en el trabajo, sea en el estudio, sea en la calle, sea en la tienda, sea en el supermercado, sea a donde usted esté? ¿No le ha pasado que ahora toca andar con cuidado porque las personas andan? Y hay de que uno pise a alguien, hay de que uno tropiece a alguien, hay de que uno mire a alguien sin ninguna intención, pero hay de que la gente anda. Las almas tienen sed de conflictos, las almas tienen sed de guerra, las almas tienen sed de pleitos hoy en día. Y esto no es consecuencia de una circunstancia ajena al corazón, no es consecuencia. Todo proviene de corazones, de almas pecaminosas, engañosas. Y cada vez que pasa más el tiempo, más el ser humano va a ser más malo. Perdóneme la redundancia de palabras. Va a ser más malo. ¿Pero por qué? No es que no lo digo yo, lo dice la Escritura. La maldad se ha extendido más por el mundo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que en los postreros días sería más notorio en los hombres su soberbia, su desobediencia, su irreverencia, su desenfreno, su carácter salvaje. A las personas hoy en día no se les puede decir nada. Su carácter es salvaje. Y Pablo está diciendo esto a Timoteo. Pero ¿qué es necesario aquí, mi querido hermano? ¿Qué es necesario aquí? Que a esas almas, que a ellos lleguen pacificadores enviados por el Señor. Que traigan la noticia de la reconciliación, que traigan la noticia de una paz verdadera, la paz que Dios a través de Cristo trae. Él mismo lo dijo, Él mismo lo dijo. Juan capítulo 14, versículo 27, el Señor le dijo a sus seguidores: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Esa paz que el mundo no puede dar es la reconciliación con Dios. Ninguno de los que estamos aquí nos hemos reconciliado con Dios por el gobierno, por un estado, por una situación de nuestras vidas. Ninguno. Todos los que estamos aquí o todos los que hemos escuchado de Cristo y por su gracia hemos sido incluidos a ese pacto de gracia, valga la redundancia. Todos nos hemos reconciliado con Dios a través de la cruz, a través del único medio de reconciliación, del único medio de paz. Todos. El mundo no puede dar esa reconciliación con Dios. El mundo no la ofrece. La paz que ofrece el mundo es la paz de los hombres. Y esta paz es efímera. Esta paz no es sincera porque no viene de corazones ¿qué? Limpios. Esta paz no es honesta porque viene de hombres que no han reconocido su pecado. Por lo tanto, no han llorado ni han gemido por él. Muestra de ello hoy en día, vemos que no hay perdones sinceros. En todas las esferas vemos gente pidiendo perdón. Vemos gente pidiendo o excusándose y diciendo perdóneme. Pero la práctica sigue siendo la misma. La práctica sigue siendo la misma. Corazones salvajes, desenfrenados, que quieren tener pleito con todos y que en sus manos no está el procurar la paz, sino que en sus manos y en sus corazones está es procurar más. Yo soy el que estoy aquí y yo soy el que tengo fuerza y el autoritario. Eso no es. No han experimentado la reconciliación con Dios. No ha experimentado la verdadera paz que proviene de Dios. Hoy en día lo que vemos es apaciguamiento de las situaciones en vez de una verdadera paz. Mi querido hermano, en búsqueda de la reconciliación, un pacificador debe mediar en los problemas. Un pacificador debe mediar en las circunstancias. Como lo dijimos hace un momento, lo primero que debe hacer un pacificador es llevar a las almas a reconocer que debe estar en paz con Dios. Lo primero que debe hacer un pacificador es llevar a las almas que él está en enemistad con Dios y que debe estar en paz con Dios. Mostrarles a Cristo. Eso es lo que debe hacer primero un pacificador cuando media en una circunstancia. Eso es lo que debe hacer. Pero posterior a eso, un pacificador optará por llevar la reconciliación entre hermanos, entre dos partes, que haya un amor sincero y un perdón honesto, porque reflejamos a nuestro Señor. Por eso Pablo dice a los romanos, si es posible, en el capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz para con todos los hombres. Qué bueno es poder entender que un cristiano debe procurar, que un cristiano debe instar por esta paz con todos los hombres. Aunque eso no sea en ocasiones pueda que no dé un fruto completo, pero lo importante es que mientras dependa del mismo creyente, debe procurar la paz. Como dice el versículo 9 del mismo capítulo 12, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Sin fingimiento, sin hipocresía, debe ser lo que un pacificador debe procurar. Una paz verdadera en amor, primero hacia Dios y luego hacia los hombres. Esto nos lleva al siguiente punto, no principal, sino a un siguiente punto que tiene que ver con qué tipo de paz
es la que deben procurar los pacificadores. La primera es que reconciliación, ¿cierto? ¿Qué tipo de paz? La segunda, una paz que no altere la verdad. Una paz que no altere la verdad. Días más adelante que el Señor, allí en el Sermón del Monte, ordenara a sus seguidores el ser pacificadores, días más adelante encontramos algo que pareciera a simple vista, que no concuerda con el llamado que Dios estaba haciendo a los creyentes de ser pacificadores. Días más adelante, Él, reunido con sus seguidores y con otros, dijo algo y encontramos que esto pareciera a simple vista no concuerda con el llamado que Dios hizo allí en el Sermón del Monte de ser pacificadores. Pareciera. ¿Sabe por qué? Porque según el pensamiento del hombre, la paz hoy está sostenida en cimientos movedizos. ¿Cómo qué? Como los sentimientos, como el falso amor, como la falsa justicia, como la falsa piedad, como las apariencias. Y cuando el Señor dijo esto que lo voy a leer, se lo dijo a los que estaban a su alrededor y pareciera, vuelvo y digo, a simple vista, que no concuerda con el llamado que estaba haciendo allí en Mateo. Pero ya lo vamos a ver. Mateo 10, versículo 34 y 36. El Señor dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Está diciendo el Señor. Cuando uno lee eso, ¿cómo así, Señor, si acabaste de decir hace unos días que bienaventurados los pacificadores, los que buscan la reconciliación, los que procuran la paz? Y el Señor en ese momento le está diciendo a los que estaban con Él, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Está mandando un mensaje de división. Uy, ¿qué pasó aquí, Señor? Versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su... Interesante, y no vamos a predicar sobre este pasaje. Pero lo que sí nos muestra la Escritura es que una verdadera paz no altera la verdad. Un pacificador debe llevar una paz que no altere la verdad. Y antes de hablar de algo acá, hoy las iglesias, hablo en general y con todo el dolor, cuando llegan las elecciones gubernamentales, muchas iglesias o muchas de las que dicen llamarse iglesias, a cambio de algo monetario, a cambio de algo beneficioso, alteran la verdad porque piensan que la decisión que está tomando va a traer paz. Va a traer paz. ¿Y a costa de qué? De la verdad. Iglesias que apoyan a hombres que promueven el asesinato, como es el aborto. Iglesias que apoyan a hombres que promueven el matrimonio entre niños o con menores de edad. Iglesias que apoyan a hombres que promueven leyes y normas que van en contra de la verdad de Dios. Esa no es la verdadera paz. Iglesias que apoyan a hombres que hablan de paz, pero que no tienen un limpio corazón, por lo tanto no es una paz honesta y sincera. Recordemos que la paz se construye de la base de la reconciliación para con Dios. Por lo tanto, mientras el hombre esté alejado de Dios, nunca va a haber una paz ¿qué? Verdadera. Nunca. El Señor aquí en Mateo quiso decir que ningún tipo de paz puede alterar la verdad. Todo aquel que ama al Señor debe amarlo por sobre todo.
Y muchos de los que han sido llamados a ser pacificadores deben estar por la verdad sin que la verdad sea alterada. Martín Lutero dijo en una de sus frases: la paz es posible, pero la verdad siempre será. La verdad siempre será, refiriéndose ¿a qué? A las Escrituras, a la palabra de Dios, a la verdad de Cristo. Mis queridos hermanos, muchos hombres, por procurar estar bien con los demás, por procurar hoy agradar al mismo hombre, esconden la verdad y pasan por alto situaciones para encontrar una falsa paz. Y como decimos por ahí, ¿pañitos de qué? Y dejan pasar la oportunidad de ser pacificadores sinceros y honestos. Dejan pasar esta oportunidad al llamar a la reconciliación sin que verdaderamente haya una paz genuina en los corazones. Sin que verdaderamente haya eso. Dejan pasar esa oportunidad que Dios les da de llamar a las almas a que se reconcilien con Dios. A almas que están aturdidas por la soberbia de su corazón y de su orgullo. No tengo esto aquí en mente, mi querido hermano, o no lo tengo aquí, pero se me viene un pasaje de la Escritura que aún lo había nombrado hace poco, y es Gálatas capítulo 6, 1, que dice el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y quiero dar enfoque a este pasaje de la siguiente manera: una persona, un pacificador, un creyente debe restaurar a otro haciéndole reconocer que debe estar reconciliado y en paz para con Dios. Porque no debemos procurar la paz sin alterar la verdad. Sin alterar la verdad. Es que esto me ha traído alguna circunstancia con fulanito, con sutanito, con el hermano. Ok, miremos cuál es la raíz. Un corazón soberbio, un corazón con ganas de pleitear. Bueno, reconciliémonos con Dios, arrepintámonos y vayamos en reconciliación después con el hermano. Porque la paz se construye bajo el fundamento de la verdad, bajo el fundamento del Evangelio. Mi hermano, es menester procurar la paz sin ocultar, sin alterar, sin pasar por alto la verdad. Dijo Pedro a los del concilio allí, cuando estaban en Jerusalén, después de haber sido apresados y después de que el concilio los soltara, hiciera una petición a ellos. Pero dijo Pedro al concilio lo siguiente: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Mi querido hermano, es por eso que el mundo está desbordado en conflictos. Porque así como hay un falso amor, así como hay falsas doctrinas, así también hay falsos pacificadores. Así también hay falsos perdones. Así también hay falsas paz. Y esto lo hemos visto muy seguido, vuelvo y lo reitero, lastimosamente en nuestras iglesias, en nuestro país, y también lastimosamente lo hemos visto alrededor nuestro. La paz no se puede lograr de corazones que no han sido reconciliados con su Creador, porque ellos alteran y pasan por alto la verdad. Entonces, ¿cuál es la paz que debe procurar uno que ha sido llamado a ser pacificador? Llevar a Cristo, que reconcilia y trae paz al alma del hombre para con Dios. Y después procurar la paz sin alterar la verdad, sostenida en el fundamento de la verdad, para que haya perdones sinceros, para que haya una paz sincera. Por último, quiero dejarle lo siguiente: ¿qué tipo de recompensa tienen los pacificadores? Bueno, la parte B del versículo dice: porque ellos serán llamados hijos de Dios.
hijos de Dios. ¿Qué éramos o qué era el hombre antes sin Cristo? Enemigo. Enemigo. Y ahora con Cristo, ¿qué somos? Esto nos da más sustento a lo que venimos diciendo. Que un pacificador no puede ser uno que no tenga a Cristo. Porque por Cristo hemos sido hechos coherederos. Por Cristo hemos sido adoptados. Éramos extraños, éramos enemigos de Dios. Ahora con Cristo somos hijos adoptivos, somos coherederos con Él. Y vuelvo y reitero, esto nos da más soporte y sustento a lo que venimos diciendo. ¿Por qué? Porque un hijo busca hacer lo que su padre ha hecho. Un hijo busca hacer lo que su padre ha hecho. Bueno, en el caso de nosotros como hijos y Dios Padre, nosotros buscamos hacer lo que Él ha hecho y lo que Él nos ha mandado. ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Qué ha hecho Él como Padre de nosotros o Padre nuestro? Amar a la gente con el amor de Él. ¿Y cómo es amar a la gente con el amor de Él? Revelarles a Cristo. Él amado a sus hijos a través de su Hijo amado unigénito Jesucristo, quien lo entregó por el perdón de los pecados. La paz de Dios, mi querido hermano, no es una paz a cualquier precio. Él hizo la paz con nosotros a un costo inmenso, inmenso. ¿Sabe cuál es ese costo? Exactamente el precio de la sangre de su Hijo. Ese es el costo. Por eso cuando muchos hombres hablan hoy de paz, sin saber el costo verdadero de la verdadera paz, válgame la redundancia, estos hombres no entienden lo que es una reconciliación genuina. Por eso nosotros, en recompensa de ser llamados hijos de Él, hemos sido llamados a ser pacificadores. Tenemos una aplicación de esto, aunque con una connotación mucho menor. ¿En qué sentido lo digo? La paz para un hijo de Dios también debe costar. La paz para un hijo de Dios también debe costar. La paz para un hijo de Dios también debe tener un precio. Claro, Cristo ya pagó el precio, lo acabamos de decir, pero al precio que me refiero es que a la paz que un hijo de Dios debe procurar, en sus formas nos debe llevar a un esfuerzo sacrificial, a un esfuerzo inagotable, porque somos ejemplo del Padre, porque somos ejemplo del Padre. Y cuando hablo de esfuerzos inagotables, mis queridos hermanos, aún dentro de la iglesia, vemos divisiones, disensiones. Y no ha habido un esfuerzo inagotable o un esfuerzo sacrificial por procurar la paz. No lo ha habido. No lo ha habido. ¿Por qué? Porque lo que gobierna es corazones pendencieros. Lastimosamente. Pero un hijo debe buscar lo que su padre ha hecho. Y si ese hijo ha sido reconciliado con su padre, él también debe procurar la reconciliación con los hermanos. Él también debe procurar la reconciliación con los hermanos. Un esfuerzo sacrificial que someta nuestro orgullo. Un esfuerzo que cueste y que someta nuestro carácter.
La paz para con Dios debe constarnos, la sangre de Cristo. Pero la paz para con los hermanos también debe constarnos, además de la sangre de Cristo, debe constarnos esfuerzo. Instar en nosotros el procurar estar bien con todos. Ese es el llamado de la Escritura. Por eso un pacificador será llamado hijo de Dios, porque en recompensa a la búsqueda de paz será fortalecido, será sustentado en ese ánimo por procurar la paz, pero también será coheredero con Cristo y será animado día a día en la labor de ser un pacificador, aunque en el mundo encuentre aflicciones, aunque estas aflicciones hagan que se desaliente. Un hijo debe estar confiado que su Dios ha vencido al mundo y que en él debe confiar. Eso es lo que tiene como recompensa un hijo, aquel que ha sido llamado a ser pacificador. Será llamado hijo de Dios. Un hijo se caracteriza por esforzarse cada día en su santificación y por anhelar cada día estar cerca a su Padre. Y quiero cerrar con este pasaje que está en Hebreos 12:14, que también lo usé para cerrar la anterior bienaventuranza, y es: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mi querida iglesia, que el Señor nos ayude a ser verdaderos pacificadores, a ser pacificadores que no alteren la verdad de la Escritura, a ser o a procurar la paz verdadera, no la paz efímera, porque eso no nace de un corazón limpio. Vamos a orar.